punto de partida es la actividad que va a realizar esa empresa española en el extranjero. Lo primero que hay que hacer es entender, comprender, compartir con el empresario esa actividad, por qué va al extranjero, qué es lo que va a desarrollar fuera de su ámbito de confort, ¿no?, que es el territorio nacional, para poder ayudarle en dicha planificación. Es muy diferente por parte de un empresario, su necesidad de salida es simplemente la venta de bienes, prestaciones de servicio en el extranjero, o que ya fuera del territorio nacional esa actividad económica, ese empresario necesite una cierta estructura, debido a que para vender necesita un agente comercial o incluso va a tener físicamente algo en el extranjero a nivel de ayudarle en su negocio. Vía producción, que sería ya una actividad muy intensiva en el extranjero, como podría ser tener una filial productiva o tener canales de venta. Pues una vez que se comprende, se analiza, se comparte con el empresario la actividad empresarial que va a desarrollar, es cuando se puede ayudar y acompañar con la planificación internacional desde el punto de vista legal, económico y lo que vamos a hablar aquí ahora, que es el tributario. Pues desde el punto de vista tributario hay que hacer una planificación previa porque, como podemos entender, a nivel internacional cada uno de los países pues tiene normativas propias. No solo normativas internas propias, sino también formas de hacer y practicar por parte de sus administraciones, sus haciendas locales en relación a esta normativa. Entonces es importante siempre planificar previamente qué es lo que se va a hacer para poder optimizar la tributación y que no sea un obstáculo, o cuando menos se tenga la información de esa actividad en extranjero, qué impuestos le van a conllevar. Desde Confiance tenemos la experiencia con nuestros clientes por las actividades que ellos desarrollan para poder realizar esta planificación y coadyuvar a la actividad del empresario en el extranjero, de tal forma que no haya ningún tipo de susto en su propia actividad y en todo momento tenga el conocimiento en aras de buscar una optimización de la tributación.